Veíamos la publicación del presidente Noboa de finales de enero cuando justificaba por qué ponía una tasa de seguridad del 30% a productos colombianos y ahora, un mes después, se hace efectivo un incremento del 20%, es decir, una tasa de seguridad del 50%, y esto tras constatar la falta de implementación de medios concretos y efectivos en materia de seguridad fronteriza por parte de Colombia al Ecuador. Vamos en directo a la ciudad de Tulcán. Ahí está Nelson Cano, él es el presidente de la Cámara de Comercio de Tulcán, el sector más afectado, sin duda, por la implementación de estas medidas. Gracias por acompañarnos, Nelson. Tu reacción a este anuncio de hace momentos del Ministerio de Comercio de que la tasa sube al 50%. Buenos días, Milton, y gracias por la oportunidad. Bueno, la verdad es de que en la provincia del Carchi, y hablemos del sector fronterizo norte y de igual manera en la parte sur de Colombia, este tipo de medidas ha causado una gran preocupación, pero sobre todo en lo que tiene que ver a la parte de la cadena logística, porque hay actores importantes como los sectores del transporte internacional, las personas y empresas que realizan el almacenamiento de mercaderías, como de igual manera también los operadores de comercio internacional, que son los agentes de aduana y una serie de tramitadores. O sea, son sectores que generan una gran cantidad de empleo, pero sobre todo que están enmarcados dentro del comercio formal. Entonces, las actividades de estos dos sectores fronterizos, o sea, despliegan actividades también de comercio transfronterizo. Y sobre todo, este tipo de medidas que las tomaron inicialmente el presidente Noboa y que entró en vigencia el 1 de febrero, como es el de crear una tasa del 30% a las mercaderías de procedencia o origen colombiano. Esto ha ocasionado problemas en una disminución de hasta al momento del 80% en lo que tiene que ver a mercaderías que llegan de Colombia con destino a la aduana de Tulcán, a las almaceneras. Pero de igual manera también en estos días el gobierno colombiano toma una medida que entró en vigencia el 24 de febrero y en el cual se coloca un arancel del 30% a 24 partidas y 73 subpartidas. Y con esto realmente este movimiento que lo teníamos en el puente internacional de Rumichaca, un puente sumamente dinámico, hoy prácticamente está muerto. Y con la medida que justamente Ahora, usted nos comparte del incremento en 20 puntos más, yo creo que sería un jaque mate directamente a las actividades que se realizan por la frontera norte y sur de Colombia. se suponía, o creo que muchos albergaban, la posibilidad de que el diálogo que dijo la canciller, y que quiero escucharlo ahorita. Escuchemos a la canciller porque ayer justamente volvió a hablar de que hay contactos, hay diálogo. Escuchemos. Se mantiene el diálogo, nuestro embajador en Colombia tiene permanente comunicación en Colombia con las autoridades y lo propio hacemos aquí. Bueno, esto nos entonces preocupa. Aquí la pregunta es, ¿hay o no hay diálogo? Bueno, realmente los sectores empresariales en días anteriores han tenido acercamientos con la señora canciller y la respuesta, sobre todo del sector importador ecuatoriano, es muy crítico porque también se ha pronunciado la canciller, los ministerios también, los distintos ministros que han estado en los medios de comunicación, dan como alternativas que ojalá se busquen otros mercados. Pero históricamente un comercio bilateral que está y que funciona normalmente desde hace muchos años. Yo creo que dentro de la Comunidad Andina de Naciones estamos cerca de 70 años y esto ha permitido que los flujos comerciales cada vez se vayan mejorando. El 2025 tuvimos resultados favorables, o sea, en el sentido mismo que el comercio bilateral llegó a un monto aproximadamente de 3.000 millones
de dólares. Desde luego que Colombia nos vendió 2.000 millones de dólares y nosotros compramos a Colombia le vendimos a Colombia aproximadamente 970 millones. Pero estas son economías complementarias y sobre todo en la región norte, como le decía, sectores como el transporte y el comercio son las actividades fundamentales. Por eso en estos días los gremios del transporte, del comercio, incluso del taxismo y otros gremios que generan actividad comercial, hemos mantenido reuniones con las autoridades locales, hemos visitado al gobernador, le hemos entregado una propuesta para que se hable con el presidente de la Pero, República, que depongan estas actividades que realmente nos preocupan a nosotros. pero han sido escuchados, señor Cano, porque lo que parecería con esta medida de aumentar, contrario de buscar eliminarla como están pidiendo los gremios, porque hay un efecto rebote, sin duda, hay un efecto rebote. La tasa del 50 le rebota directamente a los comerciantes ecuatorianos. ¿Usted cree que el gobierno está consciente de esto? Uno, y dos, ¿están siendo escuchados? La verdad, no hemos tenido ninguna respuesta de parte del representante del Ejecutivo, como es el gobernador. Y como le digo, también las autoridades, o sea, como la Cancillería, el ministro de Economía, ellos lo único que dicen en sus respuestas es que están preocupados porque no hay una respuesta del gobierno colombiano en lo que tiene que ver a la seguridad de la frontera. Indudablemente que es un problema bastante grave que lo ha venido afrontando. El gobierno ecuatoriano ha pagado esta factura de custodiar la frontera, pero sin embargo son dos cosas fundamentales y diferentes, ¿no? La seguridad con el comercio. Yo creo que eso tienen que buscar los mecanismos, o sea, para lograr dar una respuesta no solo a los sectores productivos, empresariales, sino también a las provincias fronterizas. Y de igual manera al gobierno colombiano le hemos hecho llegar una serie de peticiones a través de serios comunicados que hemos hecho llegar a los dos gobiernos y en los cuales hemos firmado las cámaras de comercio de Tulcán, Ipiales, Pasto y la de Imbabura. Ahora, lo que le quiero preguntar es, hace unos días, autoridades del departamento de Nariño ya insinuaron que se podrían ir a una medida de hecho, a marchas, paralizaciones, se puede llegar incluso a otras medidas en conjunto con el gremio ecuatoriano, con el gremio de los transportistas, del comercio. No sé si están ustedes ya pensando en eso. Le comento que justamente el día de hoy van a haber reuniones con los asambleístas de la provincia del Carchi y también los acercamientos con los gremios del transporte y comercio de Nariño. Porque hoy, por ejemplo, las medidas toman una parte con una connotación totalmente diferente. Colombia ya no permite el ingreso de productos como el arroz y el banano. Y esto va a dificultar definitivamente al sector del transporte. Generalmente, diariamente ingresan 50 tractomulas, o sea, con banano y de igual manera también con arroz. ¿Qué es lo que ha pasado durante estos días que entró ya en vigencia la tasa de seguridad desde el 1 de febrero? Se ha incrementado el contrabando y esto es lo que realmente nos preocupa porque por un lado se benefician estos sectores que trabajan al margen de la ley y quienes trabajamos formalmente nos crean una competencia totalmente desleal. Y esto es lo que tiene que tener muy en cuenta tanto el gobierno del Ecuador como de igual manera su similar, en este caso el presidente Petro. Además, los productos perecibles están represados. Lo que veíamos imágenes de cómo las tractomulas tienen cargado el producto y no lo pueden sacar. Son productos perecibles, es decir, se van a podrir. Sí, ese es otro problema que justamente el día de ayer ya se comenzó a mirar. Estaban en los patios, o sea, para realizar los respectivos cruces de frontera,
pero con la medida que ya entra en vigencia por parte del gobierno colombiano, muchos de ellos, no ven, una posibilidad de rentabilidad en sus negocios de comercialización a Colombia, y posiblemente algunos tengan que devolver, sus productos a destino, devolver, y también, desde luego, también pueden dañarse estos productos. Son problemas que realmente el gobierno debe de tomarlo de una manera responsable. Y nosotros hoy, justamente después de estas reuniones, sobre todo con los sectores del transporte que se encuentran desesperados, posiblemente amenazan con tomar medidas de hecho en los próximos días. Esperamos más bien que para el día de mañana, ojalá logremos contactar a algunos ministros para que se trasladen a Tulcán y miren la realidad que vive nuestra ciudad, que vive incluso también el departamento de Nariño en Colombia. Es una situación binacional desesperante, toda vez que este tipo de comunidades no se ha desarrollado sectores empresariales. Las actividades principales están en el comercio, en la agricultura, en el almacenamiento de mercaderías, en este intercambio comercial que lo realizamos cotidianamente todos los días los carchenses. Usted dice, ojalá algunos ministros puedan venir a Tulcán. ¿No han tenido contacto con los ministros, por lo menos con alguien que tenga que ver con el tema comercial por parte del gobierno, para que se fijen lo que está pasando? La semana anterior tuvimos la visita del viceministro de Gobierno. Con él le comentamos la situación por la que estamos viviendo los carchenses, y sobre todo los sectores más afectados. Y estos son sectores que de una u otra manera van a encadenar al resto de sectores, a los sectores de la formalidad, que hoy comienzan a mirar una disminución en la venta de sus productos. El sector del turismo también comienza a tener efectos. Nosotros esperamos la próxima semana reunirnos todos los sectores para evaluar y sobre todo dar datos reales de las implicaciones que han tenido este tipo de medidas que han tomado los gobiernos de Colombia y el gobierno del Ecuador. Yo creo que ya es oportuno, utilizando el diálogo, sobre todo honesto, sincero, y en base a un acercamiento por las cancillerías, nos den una respuesta urgente a este problema. El expresidente Santos, en la ciudad de Panamá, en una entrevista que le hacían, él manifestó claramente, es una parte de decisión política que tranquilamente los presidentes de la República en 5 o 10 minutos pueden solucionar este problema que han ocasionado al comercio y sobre todo a los sectores más sensibles, como son quienes vivimos en el sector fronterizo. Muchas gracias por contarnos todo lo que está pasando desde la frontera norte y con el sector comercial de la provincia del Carchi, y sobre todo lo que va a pasar después de este anuncio, que en lugar de ir a la vía de solución, lamentablemente se complica más con este incremento de 20 puntos a la tasa de seguridad. Nelson Cano, gracias por acompañarnos. Presidente de la Cámara de Comercio de Tulcán, tenga buen día. Gracias, Milton.